Lucas 13, 1 al 5. Dice la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar al Señor. Oh Dios nuestro, conscientes de nuestra debilidad y de la solemnidad de este momento, donde tu palabra va a ser expuesta, venimos ante tu presencia, rogándote, Señor, tú tengas misericordia y nos asistas, nos fortalezcas, nos des un corazón para ti, Señor, y tú des sabiduría, denuedo, valentía, quien ha de predicarla. Oh Señor, tú nos guíes por tu Espíritu Santo y podamos ver la obra poderosa de tu Espíritu, quebrantando los corazones, llevándolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Obra así en nuestros días, obra un avivamiento en medio de nosotros, Señor. Padre, te suplicamos todo esto en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén, Padre. La palabra de Dios nos enseña claramente que el hombre solo puede ser salvo por Cristo Jesús, por su muerte expiatoria en la cruz. Y podemos asirnos o agarrarnos, por así decirlo metafóricamente, de esa salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fe es un medio, no es un fin. Es un medio para apropiarnos de esa salvación. Nosotros debemos creer, confiar en el Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, aún la fe es un don de Dios. No es que nadie vaya a pensar que, oye, mira la fe que yo tengo, que otros no tienen fe, yo sí tengo. Qué bueno soy, ¿no? O qué inteligente. La fe también es un don de Dios. La da el Señor. Por su gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros creemos que somos salvos solo por medio de la fe en Cristo, no por las obras. Pero hay algunos hoy en día que enfatizan en la fe, lo cual está bien, pero se olvidan del arrepentimiento. Y este es el problema. También la palabra de Dios nos habla del arrepentimiento para vida. Y nosotros también debemos predicar tal cosa. Fijaos que dice en Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, la fe, fundamental, básica, importante, el único medio de salvación, por el cual podemos alcanzar la salvación que está en Cristo, por medio de la fe. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Bueno, no lo pone en forma de pregunta, sino exclamación. ¿De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Fe y arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, ahora no pretendo dar un sermón exhaustivo acerca del arrepentimiento bíblico. Lo que voy a hacer es predicar del mismo, pero basándome en los versículos que leí al principio en Lucas 13, del 1 al 5.
Por eso, el título que le he puesto a este sermón es: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El bosquejo que vamos a seguir es, pues en primer lugar veremos que todos somos igual de pecadores a los ojos de Dios, y en segundo lugar, todos necesitamos arrepentirnos. Sencillo, fácil de recordar. Bueno, y concluiré con algunas aplicaciones prácticas. Veamos en primer lugar que todos somos igual de pecadores a los ojos de Dios. En Lucas 13:2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Desde la caída en pecado de Adán y Eva, toda la humanidad fue corrompida. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y así la muerte pasó a todos los hombres, y todos los hombres heredan ese pecado original. Pero no es que después se portan muy bien. Nacen pecadores, pero oye, después, mira, se portan de maravilla y obedecen a Dios a la perfección. No. Pecan. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo ser humano nacido desde aquel entonces, desde la caída de Adán y Eva, está totalmente corrompido en todo su ser. Su mente, sus afectos y su voluntad están por naturaleza esclavizados al pecado. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios dice. Nos encontramos por naturaleza en una rebeldía y desobediencia continua contra Dios, contra su ley. Eso es el pecado. Nacemos, por así decirlo, con el pecado. Tenemos una corrupción moral innata. Y es ese mal que hay en nosotros lo que nos lleva a pecar y lo que a su vez nos conduce a la muerte eterna, es decir, a la condenación en el infierno por toda la eternidad. Esta es la realidad de todo ser humano, desde que nace. Desde que nace. Por naturaleza. Somos hijos de ira. Esta es la realidad en la que tú te encuentras ahora mismo, mi querido niño, joven, adulto. Esta es la realidad en la que tú te encuentras, si todavía persistes en tu rechazo y rebeldía contra tu Creador. Tú estás, como dice en Efesios 2:1, muerto en tus delitos y pecados. Lo tengo que decir así de claro, por amor a tu alma. Sí estás vivo, físicamente hablando, pero muerto espiritual. Otra cosa es que tú no quieras darte cuenta de ello, o que hagas caso omiso a la palabra de Dios, o procures justificar tu pecado. Nada de esto anula o borra la realidad del estado en el que se encuentra tu corazón. ¿Y qué hacen muchas personas cuando escuchan a predicadores fieles que les aman tanto, que les presentan cuál es el verdadero estado de sus almas? ¿Qué hacen o dicen muchos cuando son confrontados con la palabra de Dios y ésta les dice quiénes son en realidad, que no son tan buenos como piensan? Pues estas personas ponen excusas. ¿Estás poniendo tú excusas ahora mismo en tu mente? Conforme escuchas mis palabras, ¿pones excusas? Sí, yo quizá he hecho algo malo en alguna ocasión, pero no soy tan malo como está diciendo el pastor. Eso de que yo estoy corrompido, eso de que estoy muerto espiritualmente, no. Mírame, pastor, estoy aquí en la iglesia. Tan malo no soy, pero te estoy escuchando. Ahora estoy escuchando este sermón. No soy tan malo. Hay otros mucho más malos que yo.
Esta es una excusa muy común de muchos cuando escuchan que son pecadores que merecen la condenación eterna. Piensan que en el fondo no son malos, son buena gente, entre comillas, buena gente. Piensan que hay otros que sí son realmente malos, que hacen mucho más mal, que cometen muchos más pecados, por tanto, son más pecadores. Sí, puede que yo sea un pecador, vale, pero hay otros que son más pecadores que yo. Ellos sí que merecen el peor de los castigos, pero yo no, porque no soy tan malo. Este argumento o excusa es muy común. ¿Por qué lo sé? Porque yo traía este argumento o esta excusa cuando no era creyente. Claro. Y mi abuela, o mi tío, otras personas, me predicaban el Evangelio y yo decía, pues sí, se condenarán otros, los que son muy malos. Yo no, porque yo no soy malo. Hago lo que me da la gana, vivo como me da la gana, vivo de espaldas a Dios, no hago caso a Dios. Pero no soy tan malo. Esa es la excusa que yo ponía. Todos somos malos. Sí, puede que haya otros que cometan pecados más graves, ¿no? Más barbaridades, pero todos somos pecadores a los ojos de Dios, es lo que estoy tratando. Todos somos pecadores a los ojos de Dios y por tanto todos merecemos la condenación eterna. Hayas pecado mucho o poco, según tú pienses. Pues bien, el Señor Jesucristo, que sabía lo que había en los corazones de los hombres, cuando se le acercaron algunos a contarle acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, el Señor les responde con mucha claridad, apelando a sus conciencias, llevándolos a que se examinen ellos mismos. Esto, por cierto, es lo que debemos hacer nosotros si amamos verdaderamente las almas perdidas, hablarles con claridad, presentarles la palabra de Dios tal cual es. Este es el verdadero amor, por cierto. De modo que cuando estaban allí algunos escuchando al Señor Jesús, en un momento dado estos intervienen y le dicen, Señor, oye, ¿sabes que hay unos galileos que fueron matados por Pilato y éste cogió su sangre y la mezcló con los sacrificios que esos galileos habían presentado? Algo así fue lo que saldría de los labios de aquellos hombres. ¿Pero qué había en sus corazones? Por la respuesta que les da el Señor podemos intuir que ellos contaron aquello para tratar de justificarse a sí mismos, como diciendo, qué malos tenían que ser aquellos galileos y por eso los mataron. Por eso los mataron. Nosotros aquí estamos, Señor, vivos y escuchándote a ti. Jesús, que nos habla en la palabra de Dios. Aquí estamos. El Señor, que sabía lo que había en el fondo de sus corazones, le responde, Lucas 13:2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Vosotros sois igual de pecadores que aquellos que murieron. No penséis que porque murieron de aquella forma tan horrible, entonces eso significa que eran más pecadores o más culpables que vosotros. No. Vosotros, a los ojos de Dios, también sois pecadores, culpables, merecedores del castigo divino. Pero el Señor no se quedó ahí. El Señor no se quedó ahí. Él, lleno de compasión, amor y misericordia, les dijo lo que debían hacer para que no perecieran, para que no fueran condenados. El Señor Jesucristo les dijo que tenían que arrepentirse de todos sus pecados.
Así que vamos a ver a continuación, en segundo lugar, que todos necesitamos arrepentirnos. Si todos somos pecadores, que lo somos, entonces todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo dijo, Lucas 13, versículos 3 y 5, si no os arrepentís, todos pereceréis, no todos perecerán, no, vosotros también, los que me estáis hablando, todos pereceréis igualmente, si no os arrepentís. Ahora he de aclarar que este perecer no se refiere a la muerte física, porque sea que nos arrepintamos o no, todos vamos a ir a la tumba algún día. Todos los que estamos aquí. Si el Señor Jesús no viene antes, todos nosotros, creyentes y no creyentes, moriremos. Nuestros corazones dejarán de latir y seremos puestos en un ataúd. Pero aquí el Señor está diciendo implícitamente que si nos arrepentimos, no pereceremos. Aquí entonces se está refiriendo a la condenación eterna en el infierno. Este perecer se refiere a la condenación eterna. Si nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, no seremos condenados. Fijaos que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás, pues que no serán condenadas. Porque los creyentes, ha habido muchos creyentes en el pasado que han muerto, físicamente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, serán salvos de la condenación eterna. Así que Dios, en su gracia y misericordia, nos revela en nuestro pasaje de Lucas 13, versículos 3 y 5, que hay una forma en la que podemos librarnos de perecer, de ser condenados en el infierno por toda la eternidad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Bien, pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra que en el Nuevo Testamento se traduce, la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce por arrepentimiento, significa literalmente cambio de dirección. Esto significa que hay un cambio radical en nuestras mentes y en nuestros corazones. Antes veíamos el pecado como algo bueno, deseable, o no tan malo. Después de arrepentirnos lo vemos como algo despreciable, horrendo. El que dice que es cristiano, que se ha arrepentido, y sin embargo sigue coqueteando con el pecado, y tiene como patrón de conducta el no darle importancia ni gravedad al pecado, no se preocupa cuando desobedece la ley de Dios, tal persona se engaña a sí misma, no se ha arrepentido verdaderamente y va camino al infierno. ¿Qué implica entonces el verdadero arrepentimiento o arrepentimiento bíblico? ¿Qué implica? En primer lugar, implica tener profundo y sincero dolor, tristeza, pena por nuestros pecados, porque hemos pecado contra Dios principalmente y contra otras personas. Repito, un poco largo. La primera implicación del arrepentimiento: tener profundo y sincero dolor, tristeza, pena por nuestros pecados, porque hemos pecado contra Dios, principal y básicamente, y contra otras personas. Fijaos que dice en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios,
Claro, es la tristeza que Dios da, que Dios obra en el corazón porque hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Hemos desobedecido a nuestro Creador. Hemos transgredido su ley. La tristeza que es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Produce arrepentimiento para salvación. Si decimos que nos arrepentimos, sea para que piensen bien de mí, sea para librarme de alguna reprensión, sea simplemente por miedo al castigo, pero en realidad no hemos sentido la maldad del pecado, no hemos sido convencidos en lo más profundo de nuestro corazón del mal que hemos hecho contra Dios o contra otras personas, entonces es que no nos hemos arrepentido verdaderamente. Y me temo esto, hermanos, que muchas veces no haya verdadero arrepentimiento en nosotros. Hay muchos que no se entristecen por sus pecados. Piensan que son justos, buenos. Con esa actitud no veremos un verdadero arrepentimiento en tales personas. ¡Ay, cuánto amo yo a Dios! Yo siempre estoy con un deseo y siempre quiero leer la palabra de Dios, porque es lo más maravilloso del mundo. ¿Y qué me gusta ir a la iglesia? Y eso es, vamos, yo que siempre tengo una cosa en mi corazón que es lo mejor. Y siempre estoy alabando al Señor. Y siempre, vaya hombre, siempre. Oye, ¡qué bueno! Una persona que nunca peca contra el primer y segundo mandamiento. Ya la hemos encontrado. Yo he escuchado a personas hablar de esa manera. Y personas que dicen ser cristianas. Siempre, ¿no? No hay que arrepentirse de nada. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo guardo perfectamente, siempre. Yo me tengo que arrepentir de los otros 9 mandamientos. Pero de ese del cuarto, no hay problema. Ajá. ¿Dónde estará el corazón de esa persona? ¿Cómo estará su situación espiritual? Si es creyente, ¿cómo estará su corazón? Y esas son las clases de personas que después tú vas y le confrontas con algún pecado. Que yo no soy tan malo o tan mala. Estas personas podrían llegar a decir: ¿de qué me tengo que arrepentir yo delante de Dios? Hombre, si matara a alguien, sí. Pero mientras yo no mate a nadie, ¿no?, ni robe, ¿de qué me tengo yo que arrepentir? Fijaos que dice en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, no es que haya personas en este mundo que no necesitan de arrepentimiento. Ya hemos visto que todos somos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos. La Escritura es muy clara al respecto. Es muy clara en esto. Por tanto, cuando este versículo habla de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, se refiere a que hay muchísimas personas que piensan que no necesitan arrepentimiento. Así. Y en las iglesias.
piensan que no necesitan de arrepentimiento. Sí puede haber gente que sienta remordimientos, que sientan pena o dolor por haber hecho daño a otros, y entonces piden perdón y se arrepienten de lo que hicieron, pero esto no es el arrepentimiento bíblico. Porque aunque reconozcan que han hecho algo malo a otras personas, no reconocen que han pecado contra Dios. No se entristecen ni se duelen por haber transgredido la ley de Dios. El pecado es principal y básicamente contra Dios. Todo pecado. Esas personas no se han arrepentido y por lo tanto siguen camino al infierno. Y si siguen así, perecerán, como dijo el Señor Jesucristo. Una característica del verdadero creyente es que tiene un verdadero arrepentimiento que produce un profundo y sincero dolor. Este arrepentimiento produce un profundo y sincero dolor, tristeza y pena por nuestros pecados, porque hemos pecado contra Dios, principalmente, y también contra otras personas, si hemos pecado contra otros. La tristeza que es según Dios, como dice en 2 Corintios 7:10, produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza por el mal que no es según Dios, no surge de un corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo y por tanto no conlleva un verdadero dolor, pena y tristeza por haber pecado contra nuestro Creador. Y hay personas que piden perdón. Perdóname, perdona por haberte hecho esto. Eso no es el arrepentimiento bíblico. Si no se ha pedido perdón a Dios. Aquellos que sienten esa tristeza que Dios pone en su corazón, aquellos que realmente se entristecen, se duelen por haber permanecido rebeldes, desobedientes a Dios, manifestarán un verdadero arrepentimiento para con el Señor y para con otros. Enora, esta no es la única característica del verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, en el verdadero arrepentimiento también debe haber fe y confianza plena en el Señor Jesucristo como el único que ha pagado el castigo que merezco por mis pecados. Fe y confianza plena en el Señor Jesucristo como el único que ha pagado el castigo que merezco por mis pecados. El verdadero arrepentimiento va acompañado inseparablemente por una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Si he sido convencido de mi maldad, de que soy un pecador, de que he vivido de espaldas a Dios, de que he pecado una y otra vez contra Él sin darle importancia, si mi corazón en verdad está dolido por haber desobedecido, transgredido la santa ley divina, entonces querré pedirle perdón a Dios. Iré al Señor humillado y arrepentido por mis pecados, pidiéndole que tenga misericordia de mí y me perdone todos mis pecados. Pero si hago tal cosa, será porque confío que el sacrificio de Cristo en la cruz, su persona y su muerte expiatoria en mi favor, son suficientes para que Dios Padre atienda mi súplica y me perdone. ¿Por qué Dios iba a escuchar mi arrepentimiento? Mi humillación o el perdón que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Si soy un miserable pecador que merezco la condenación en el infierno. Y Dios que... sí, te perdono y ya. No pasa nada. ¿Así? Dios estaría siendo injusto, ¿no? ¿Cómo alguien se atreve a ir a Dios arrepentido, pidiéndole perdón y esperando que Dios le perdone, porque al fin y al cabo, piensa esa persona, ha hecho muchas buenas obras en su vida? Ay, estoy arrepentido, Señor, es verdad, he pecado contra ti. Perdóname. Porque mira, he sido un buen padre también, ¿sabes?
Yo era obediente a mis padres, ¿eh? O sea, soy un pecador, pero mira, hay cosas muy buenas que he hecho en mi vida, ¿eh? Quien haga tal cosa no conoce el Evangelio, no sabe quién es Dios, un Dios perdonador, pero también un Dios santo y justo que no dará por inocente al culpable. Esa persona no ha entendido lo que es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico nos debe llevar, sí, a reconocer nuestro pecado y dolernos por él, pero al mismo tiempo debe llevarnos a pensar que solo podremos ser perdonados por Cristo Jesús, por sus méritos, por la obra que él hizo en la cruz. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados por la muerte del Señor Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Se lo dice Pablo claramente. A todos los colosenses. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Está hablando del Señor Jesucristo. Por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De modo que no puede haber verdadero arrepentimiento si no hay verdadera fe en Cristo. No hay verdadero arrepentimiento si no hay verdadera fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Señor y el Salvador. Alguien dijo una vez que la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda, no en el sentido de que se oponen entre sí, sino en el sentido de que siempre van juntos. No hay fe salvadora sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento sin fe. Es lo que enseña la Escritura. Por eso dice en Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, pero no fue humillado y arrepentido al Señor Jesucristo. Dice la Escritura, devolvió las 30 piezas arrepentido, pero no fue humillado y arrepentido al Señor Jesucristo. No confió en Él como su Salvador. Por tanto, no podemos decir que hubo un arrepentimiento bíblico en Judas. Dice Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿No escucha esto? Hombre, se ha arrepentido Judas. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Y qué hace Judas? En vez de ir corriendo a Cristo, humillado, pidiéndole perdón a Él primeramente, pidiéndole perdón por todos sus pecados, rogando que tenga misericordia de su alma. No fue a Cristo. Y arrojando las 30 piezas de plata, salió y se fue y se ahorcó. Después de devolver las piezas de plata, no fue a Cristo, no clamó arrepentido a Dios, no pidió perdón por sus pecados. El texto nos dice que se ahorcó. De modo que el verdadero arrepentimiento, el que se presenta en la Escritura, el arrepentimiento para salvación, siempre va inseparablemente unido a la fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Por último, el arrepentimiento bíblico también incluye un sincero deseo y determinación de no volver a cometer esos pecados y de obedecer a Dios en todo. El arrepentimiento bíblico, en tercer lugar, incluye un sincero deseo y determinación
de no volver a cometer esos pecados y de obedecer a Dios en todo. Como dije antes, el arrepentimiento verdadero supone un cambio de dirección, es decir, un cambio radical en nuestra vida. Quien diga que se ha arrepentido de todos sus pecados y que ha creído en el Señor Jesucristo, pero después sigue envuelto en algún pecado en concreto, o en varios, sigue esclavizado a esos pecados, sigue cometiéndolos conscientemente y sin darle la más mínima importancia y gravedad. Tal persona no ha experimentado, no ha manifestado el arrepentimiento que es según Dios. El arrepentimiento bíblico se manifiesta en frutos, en hechos, no es solo palabras. Tiene que haber fruto. Esa persona no solo se duele por sus pecados, sino que se esfuerza por no volver a caer en esos pecados. Quien ha nacido de nuevo procura, con la ayuda del Señor, no volver a cometer esos pecados que antes hacía, sin ningún tipo de pudor ni de temor. Pero ahora clama al Señor. Odia esos pecados. No quiere volver a pecar contra Dios. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Tú dices que te has arrepentido. Que le has pedido perdón al Señor. Pues tiene que verse fruto. Tiene que verse un cambio. No puedes seguir igual. No puedes seguir en la misma situación en la que estás viviendo. Si estás viviendo en pecado, no puedes seguir así. Hay que cambiar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué dicen muchos hoy en día? Se dicen a sí mismos, soy evangélico. Soy bautista reformado. Voy a la iglesia. No, frutos es lo que hay que dar. Frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26, versículos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Claro. Hermanos, yo no quiero ver aquí personas meramente que digan, me arrepiento, perdón, me arrepiento de mis pecados y amo al Señor y creo en el Señor y quiero seguir al Señor. Está muy bien decir eso. Quiero ver frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que yo quiero ver en la iglesia y en mí mismo, claro. Si decimos que nos arrepentimos de algo, pero no clamamos a Dios para que nos ayude a no volver a caer, si no nos esforzamos para luchar contra esos pecados de los que decimos habernos arrepentido, entonces es que no ha habido un arrepentimiento bíblico en nuestro corazón. Desde luego, hermanos, sabemos que no podremos alcanzar la perfección en esta tierra. Tristemente, caeremos en pecado. Pero sí debe haber siempre en nosotros un corazón arrepentido por nuestros muchos pecados que cometemos cada día. Debe haber este corazón. Y no pensar. No lo decimos así explícitamente. Llevo 3 días sin pecar. Llevo 3 días como un ángel. Me he portado súper bien con mi esposa, le he hablado bien a mis hijos, he sido servicial, mis devociones personales, ha habido un amor, un deseo. Estoy tratando de memorizar textos bíblicos.
recordar la palabra. Llevo una semana así. ¿Es que le voy a pedir perdón a Dios? Bueno, si llegamos a ese punto, estamos mal. El apóstol Pablo decía, aunque mi conciencia no me acusa, no por eso soy sin pecado. Párate un momentito. Párate un momentito a pensar. Si, por ejemplo, has cometido algún pecado de omisión, algo que debías hacer y no has hecho. Párate un momentito a pensar, por ejemplo, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Párate un momentito a pensar si no ha venido algún mal pensamiento, pensamiento quizá de envidia, de queja. Bueno, me lleva a la primera aplicación que vamos a considerar. Queridos hermanos, nosotros también somos llamados al arrepentimiento. Sí, nosotros. Sí, hubo un día donde el Señor trajo convicción de pecado, el Señor nos dio la fe y el arrepentimiento y vinimos humillados ante el Señor Jesucristo. Pero Dios también nos llama a arrepentirnos cada día. No hemos sido glorificados todavía. No hemos sido glorificados todavía. Ni siquiera hay días en los que nos hayamos conducido en perfección de tal forma que podamos decir, este día no he pecado contra Dios. No existen esos días. Hermano, el Señor nos guarde pensar tal cosa. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados cada día. Fijaos que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, sí. Hijitos míos, a creyentes. Los creyentes también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y tenemos que ir delante del Padre humillados, arrepentidos, confiando en el Señor Jesucristo. No que Dios nos perdona porque ya somos sus hijos y ya Dios nos perdona. No, 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 no. Por Cristo. Por Cristo. Por su obra expiatoria. Señor, mírame a través de Cristo, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Segunda aplicación. Tenemos que decirle a otros que deben arrepentirse de sus pecados. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero eso es lo que tú también tienes que hacer, hermano. No desde este púlpito, si no eres pastor ni predicador, hablar a otras personas. Con valentía, con sabiduría. Sí, hay que ver la ocasión. Y con quién hablamos y todo lo demás. Pero hablar, hermanos, no callar. Hablar. Se predicase en su nombre el arrepentimiento. Por supuesto que tenemos que predicarles a otros acerca de la fe en Cristo. En este sermón se ha predicado, se ha presentado la urgente necesidad de que todos creamos en Cristo para que nuestros pecados puedan ser perdonados y seamos salvos. Pero no podemos olvidar predicar del arrepentimiento también. Hoy en día me temo que se deja a un lado esta otra cara de la moneda. Se predica mucho de la fe, lo cual está genial, pero no se predica del pecado ni del arrepentimiento que Dios demanda. Ten fe. Fe en el Señor, fe en Cristo. ¿Vale? Bien. ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué voy a creer yo en Cristo? Porque eres un pecador. Eres un pecador y necesitas arrepentirte de tus pecados.
confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador, el que murió por ti. Pero tú tienes que arrepentirte también de tus pecados. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, nosotros tenemos que hablar de la fe y también del arrepentimiento verdadero. Tercera y última aplicación, ya concluyo con esto. Mi querido niño, joven, adulto, todos somos igual de pecadores a los ojos de Dios. Sí, es cierto que hay personas que hacen más mal que otras, pero a los ojos de Dios todos somos pecadores. El hecho de que haya otros que cometan más pecados que nosotros no disminuye o quita nuestra maldad, nuestra culpa, nuestro pecado. Esto es lo que Cristo pretendía mostrarle a aquellos hombres. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas ahora. Deja de poner excusas, reconoce que eres un pecador, confiesa delante de Dios, en privado, en tu casa, confiésale todos tus pecados, reconoce abierta y sinceramente tu maldad, has pecado contra tu Creador, un Dios perfectamente santo, puro, muy limpio de ojos que no puede ver el pecado y tú pecas continuamente contra Él. Cada segundo que pasa sin confesar tu pecado, sin confiar verdaderamente en Jesucristo como tu Salvador, estás pecando contra Dios porque le estás rechazando. Y estás rechazando el mensaje del Evangelio. Y eso es pecado. Cada instante que pasas rechazando obedecer la ley de Dios, estás pecando contra Él. Cuando actúas con egoísmo, cuando hay codicia en tu corazón, cuando hay en ti orgullo, cuando te airas injustificadamente, cuando te vienen malos pensamientos, cuando mientes, cuando dices cosas malas, cuando haces mal a alguien, cuando tratas malamente a tu esposo, a tu esposa o a otra persona, estás pecando contra Dios. No pienses que porque no estás ahora en la cárcel, como esos criminales que merecen estar ahí, entonces no eres tan pecador o tan culpable. Y que entonces Dios de alguna manera va a pasar por alto tu pecado. Porque no soy tan malo como otros. No te engañes con ese pensamiento. No te engañes. Dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay varios infiernos para distintas categorías de pecadores. No lo hay. Solo hay un infierno. Y todos los que persisten en su maldad y rebeldía contra Cristo estarán en ese mismo sitio. Pero Dios es muy bueno y misericordioso. Y te está trayendo ahora su palabra. ¿No ves la misericordia de Dios? Y te está diciendo el Señor, cree en Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados, para que no seas condenado, para que no perezcas, para que seas salvo y pases la eternidad en el cielo, no en el infierno. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias que tú nos hablas a través de tu palabra con claridad, directamente a nuestras conciencias. Oh Señor, ten misericordia. Obra en los corazones. Quita los corazones de piedra y pon corazones de carne para que hagan caso a tu palabra, para que haya arrepentimiento y fe verdadera. Señor, te rogamos esto para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.